mayoría simple de la que habla el 18º transitorio, pues solo aplica para el caso que nos ocupa. Y yo no sé en qué cabeza o con qué intereses quieren seguir dañando a las instituciones y seguir generando encono en la sociedad. Se montan en lugar de lo que establece el 18º transitorio, que es primero si nosotros vamos a hacer valer o no esa opción, para después pasar al mecanismo, que es el voto de los 150, y que eso no está establecido en el cómo se transita sobre él. No, ya habían citado a comparecer y uno reclamaba derecho de audiencia y otro, bueno, déjenme decirles que esas posiciones las respeto, no las comparto, pero me hartaron. Y yo esperaba no hacer uso de la voz el día de hoy. Y déjenme decirles que el que afanosamente, muy en su derecho, transitó por todos los medios de comunicación, ahora, según él, se inmola y dice, no, pues fíjense que siempre no. Pero este señor hablaba de que se conociera su remoción y que el Senado iniciara proceso para votar si objetaba este acto. Y déjenme decirles que el señor removido no tiene facultades para tal efecto, ni para pedirle al Senado que inicie proceso en su momento para objetar o no su remoción. Es muy clara la ley que ustedes hicieron. Pero adicionalmente, diciéndose un señor de leyes y que se ostenta con mención honorífica, acusa que la votación se haga de manera directa en el Pleno del Senado. ¡Qué perversidad! Diciéndose un señor de leyes y no queriendo reconocer lo que se establece en las mismas para el caso. Y otros más señalaban que sea el voto diferente a lo que establece la ley. Ah, cómo me divertía cuando engalanaban la voz. Es que queremos que el voto sea abierto, gritaban a los 7 mares y a los 7 vientos. Allende la colina más alta de cualquier cordillera de este mundo se escuchaba el eco de su voz. Pero no se atrevían a decir cobardemente que sí, que la ley señala que sea por cédula, pero también señala que cualquier senador con el acompañamiento de 5 más podía modificarlo. Porque adicionalmente confundían lo que son las designaciones del Ejecutivo con lo que fue una designación del Senado. Pero no importa, les insisto, a pesar de lo claro que es el artículo, tenían la otra opción. Y entonces, ¿por qué no permitían y por qué no se permitían decir, si bien tú argumentas que es por cédula, pues vamos? Y aquí en la sesión hubieran fundado y motivado que querían el cambio de sistema de votación, de mecanismo de votación, y la mesa directiva los hubiera tenido que acompañar en esa pretensión. Pero adicionalmente, aquí ya van muy parecidos a los juicios sumarísimos, y lo que no quieren entender es que
lo primero que tenemos que resolver en este pleno, y la Junta de Coordinación Política es la que debiera darle conductividad al mecanismo, es si en su momento ejercíamos o no ejercíamos el derecho de objeción. Ahora lo que plantean es que, a pesar de quien pidió tantas ilegalidades y en esas prisas y en esos tropiezos, nada más que faltó que obsequiaran testigos protegidos por alguna de las partes, ahora lo que plantean es que se sancione al encargado del despacho. ¿Dónde estaban cuando hicieron estas modificaciones a la ley? El señor ejercitó una facultad que ustedes le pusieron para la que ejerciera libremente. Punto. Ustedes son los culpables. Ahora bien, la presencia, que no la comparecencia para lo que no tiene facultades el Senado, es absolutamente una aberración. Y a quienes vienen aquí a esta tribuna y señalan por su simple dicho, me recuerdan mucho a los victimarios que se quieren hacer las víctimas. De ahí que la remoción de este fiscal se hizo con estricto apego a derecho. Les insisto, el tercer párrafo lo dice remover libremente. Si no lo quieren entender, pues difícilmente pudieran entender la lengua, el idioma que hablan. Pero además, esta mayoría simple será primero y exclusivamente solo para decidir si el Senado opta por hacer uso o no. Y me imagino que ya no existiendo el interés de esta persona, que mis respetos, le reconozco la capacidad mediática, desapruebo eso, porque queriendo esgrimir y diciéndose un hombre de leyes, pues nada más le faltó revivir el periódico La Alarma, con muchos corifeos aplaudiéndole y sonando las campanas. ¿Y de veras quieren inmolar a las instituciones? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿quieren que siga este ridículo de que estemos aquí tantos oradores en una etapa del orden del día que no ha lugar? Porque lo que no hicieron cuando llegó el primer comunicado, ahora lo quieren hacer, cuando ya no hay materia respecto del que se señalaba como ofendido. Denle tránsito al comunicado y que sea la Junta de Coordinación Política la que resuelva el mecanismo de cómo pudiéramos nosotros optar si hacemos uso del derecho o no hacemos uso de él. Y verdaderamente ha habido participaciones que llaman al sueño y a una bella siesta. Han sido muchos días en los que los he estado escuchando, que igual como ahora lo hace la mesa directiva con un servidor, pareciera que es sin límite de tiempo. Muy probablemente
sea porque me llamo Manuel y en el nombre llevo la posibilidad de usar esta tribuna el tiempo que me dé la gana sin fundar ni motivar. De ahí que el ser malicioso, el querer desconocer la ley orgánica, el querer desconocer el artículo 18º transitorio que hoy forma parte de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no les da derecho a que hayan estado irrumpiendo el trabajo formal, legal y correcto de este Senado. Por estas y muchas otras razones que pudiera esgrimirles y que aún leyéndoselas y motivando y fundando mi dicho, sería que, y sería tanto como el afán que ustedes han tenido de dilatar y de entorpecer la correcta aplicación de la ley, de la manera más atenta y ante lo irregular de la forma en que se ha planteado este comunicado. No hay artículo porque no es debate lo que estamos haciendo. Yo le solicito, en la facultad que tiene la presidencia de la mesa, de interpretar las disposiciones legales o advertir de aquellas posibles omisiones que las mismas pudieran presentar, se considere y se pregunte al Pleno si este tema está debidamente expuesto y entonces se dé paso a que la Junta de Coordinación Política haga uso de sus facultades y dejemos nosotros de estar haciendo un ridículo por la indebida aplicación de la ley de origen y por no querer entender lo que quiere decir remover libremente. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Cárdenas. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes quería hacerle una pregunta. No, ya no declina. Gracias, senador Cárdenas. Tiene el uso de la palabra. Senador. Dígame. Senador, con todo respeto, yo le hice una petición ante lo irregular de este procedimiento de que consultara al Pleno si se consideran ya agotadas, vamos 15, no sé cuántos, sobre un procedimiento que no contempla. Y todavía, señor de ahí senador, que en el uso de su facultad le solicito se considere lo que le estoy respetuosamente solicitando. Gracias, senador Cárdenas. Le informo que vamos a dejar hacer uso de la voz a todos aquellos que lo soliciten. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Como siempre, con todo el respeto parlamentario, después de escuchar este derroche de demagogia, compañeros senadores, compañeras senadoras, volvamos, por respeto a este país y a este recinto, a la discusión seria. Lamento profundamente que el reglamento de nuestro Senado ya no se aplique. Y si eso sucede, en este Senado ya nadie va a obedecer a nadie. Es decir, igual que el país, en una institución tan importante para la tranquilidad de México, estamos arribando a la anarquía. Hace algunos años
una frase de un personaje muy querido por la gente del PRI y por algunos del PAN. Se hizo famosa: no se hagan bolas, no se hagan bolas. La litis que se está discutiendo en este momento no es si el procedimiento es el adecuado o es el inadecuado. No es si Santiago Nieto incurrió o no incurrió en una violación a las reglas éticas. No es si el que dicen que tenía la facultad o no tenía la facultad, pero la ejerció. En la anarquía nadie obedece a nadie y cada quien hace lo que quiere. O solamente obedece al dador de las decisiones de este país, el ciudadano presidente de la República. Decía la compañera Mariana del Partido Acción Nacional: esta decisión se tomó en Los Pinos. Coincido, compañera senadora. Solo un ingenuo, solo uno que se quiere hacer tonto solo, pues seguirá diciendo que es el personaje este que tienen ahí en la PGR, que sirve para todo, menos para resolver los problemas gravísimos de procuración de justicia que tiene este país. Pero es un hombre fiel a su presidente, aunque su obligación es ser fiel al pueblo de México. Ojalá y todos los que estamos aquí así lo entendamos. ¿Por qué destituyen a Santiago Peña Nieto? Por una sola razón. Por una sola razón. Porque puso en riesgo al presidente de la República. Porque había que salvarle el pellejo a como diera lugar a Lozoya, a sus cómplices y al propio presidente de la República, porque Santiago Nieto ya había ido muy lejos al señalar que Santiago Lozoya había sido sobornado y que ese soborno había servido para que una potencia extranjera como es Brasil coadyuvara para que Enrique Peña Nieto ganara la presidencia de la República, y que el pago de ese soborno fue precisamente los contratos multimillonarios que le dieron a Odebrecht. Con lo que no contaban, estamos en la anarquía y aquí ya nadie obedece a nadie, y por esta ocasión no voy a obedecer al presidente. No contaban con que la justicia brasileña iba a tomar el caso en sus manos y que iba a desenmascarar y que iba a evidenciar cómo se obtiene el poder en México, no por la voluntad consciente de nuestro pueblo, sino por las carretadas de dinero que se dan en cada elección. Y por eso quieren un fiscal en la FEPADE a modo. Por eso lo quieren.
Porque ya vieron que el pueblo no es tonto, y que es más tonto el que piensa que el pueblo sí lo es. Ya se dieron cuenta que el pueblo va a cobrar facturas y necesitan a un cómplice ahí, justamente ahí, para que los delitos electorales no sean perseguidos. Santiago Nieto tiene el hilo conductor para aclarar este bochornoso acto de corrupción de Lozoya, sus cómplices y del ciudadano presidente de la República, que si quisiera este país fuera el primero en levantar el dedo y exigirle a la Procuraduría General de la República que fuera hasta las últimas consecuencias por el bien y la tranquilidad de este país. Pero como tienen las manos embarradas, pues evidentemente no lo va a hacer. Compañeras senadoras, compañeros senadores, los que quieran, lávense la cara, y los que no, nombren un fiscal a modo. Para eso tienen mayoría con sus cómplices, para eso precisamente. Hoy estamos discutiendo, como en muchas otras ocasiones, quiénes estamos del lado de la justicia a donde tope y quiénes están de la impunidad para que ésta siga lastimando al país. Una propuesta concreta. El pueblo no quiere un fiscal a modo de nadie. El pueblo sueña, porque lo hemos platicado con miles de compatriotas, de cómo aspiran que sea la Procuraduría General de la República y las fiscalías que de ella dependen. Nuestro pueblo sueña con que la justicia sea imparcial, sea objetiva, sea pronta y sea expedita. Creo que por el bien de la República es lo menos que este Senado puede garantizarle a nuestro pueblo. Y ahí va la propuesta. Atrevámonos, hay que atrevernos a abrir la convocatoria a los juristas que consideren que tienen la capacidad práctica y teórica para encabezar la FEPADE. Eso sería un gran gesto del Senado mexicano para la tranquilidad del pueblo. Y aquel que apruebe y que sea el más apto, desde concluya, por lo favor, que señor senador. demostró, desde lo que demostró en el examen teórico práctico, que se le aplique por un órgano autónomo, sin chistar el Senado de la República, que acepte lo que ese órgano evaluador determine después de evaluar de manera concienzuda a todos los juristas que se atrevan a aspirar a ese cargo. Eso sería, compañeros senadores, compañeras senadoras, eso sería decirle al pueblo que efectivamente quieren lavarse la cara y que quieren que las instituciones de México sean dignas de confianza. Por último, haciendo caso a mi compañera presidenta, decirles qué pasa en China y qué determinó el Tribunal Supremo de China y de la Fiscalía del Estado,
instauraron la pena de muerte a los políticos y funcionarios que malversen o reciban sobornos superiores a los $463,000. Lozoya rebasó con tantito esa cifra. $463,000, pena de muerte. Habría que preguntarle no a ustedes, porque más de uno va a caer en complicidades el día de hoy o cuando se nombre al fiscal Amodo. Habría que preguntarle al pueblo de México. Si un funcionario o un político en China malversa $463,000, merece pena de muerte. ¿Qué pena merecería alguien que fue sobornado con más de $10 millones? ¿Y qué pena merecerían quienes lo solapan y todos sus cómplices? Pero les dan una opción, y se las voy a comentar lo que dice el Tribunal Supremo de China y la Fiscalía del Estado. Si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por 2 años y en los hechos significaría la conmutación por cadena perpetua. En sus manos está, compañero presidente de la República. En sus manos está, señor Lozoya. Si se hacen acreedores al desprecio del pueblo de México y a la sanción que éste pudiera darles, o deciden continuar por la ruta que han elegido desde que nacieron como partido político en 1929, perjudicando a este país. Pero aquí vemos patriotas que lo vamos a defender con lo que sea y hasta donde sea. Por su atención, muchas gracias. Quiero hacer un comentario, una reflexión con ustedes. Esta presidencia ha sido tolerante a pesar de que no estamos en el momento procesal oportuno para la posibilidad de estas participaciones. Pero al terminar estas participaciones habrá 10 compañeros, senadoras y senadores del PT que han participado, 6 del PAN, 4 del PRD, un independiente y 1 del Partido Verde Ecologista Mexicano. Yo les suplico a todas y a todos ustedes, los que faltan de participar, que nos ciñamos al tiempo. Tiene la palabra el senador Benjamín Robles Montoya. Voy a sujetarme lo más posible. Muchísimas gracias, senadora presidenta, compañeras, compañeros senadores. Hace un rato se nos decía que estábamos adelantando el debate de un tema que creo que es tan trascendental que por eso las y los senadores que nos hemos enlistado para participar. Pero habría que recordar, aquí ya se dijo que es un tema para el que fuimos convocados el día de hoy. No es un asunto menor. Qué curioso que tengamos que reiterarlo y recordarlo ahora. Y yo digo que qué curioso, porque lo que no decimos, mi querida senadora presidenta, compañeros senadores, lo que no se dice es que pues ya nos conocemos y ya sabemos cómo nos las gastamos. ¿O acaso ya se nos olvidó que la semana pasada tuvimos que tomar la tribuna ante lo que muchos calificamos como un albazo? Por eso la enorme preocupación de que este asunto, tomando como pretexto que las posturas cambian de la noche a la mañana, no. Yo creo que todos tenemos que recordar que el Senado tiene una responsabilidad muy importante. Y no puede el Senado de la República actuar como han venido actuando otras instituciones, que en este 2017, todos debemos aceptarlo,
en este 2017 las instituciones en este país se están poniendo a prueba. Sucedió hace ya varias semanas con la propia Procuraduría General de la República y el intento de socavar su autonomía. El fiscal Carnal. Por eso vimos en la Cámara de Diputados, pero también en otros órganos de primer orden, cómo se han dado enormes crisis de gobernabilidad. Esta crisis de instituciones también ha llegado al propio Instituto Nacional Electoral y a la mayoría de los órganos autónomos que han caído en la trampa, y así hay que decirlo, compañeras y compañeros, han caído en la trampa de los nombramientos al vapor, de los compadrazgos y de las complicidades. Está claro, y hoy estamos siendo testigo otra vez, con esa intención de acallar las voces de quienes aquí pensamos diferente, es clara esta descomposición de las instituciones que ha ido ya en una ruta muy vertiginosa. En un periodo, insisto, en un periodo cortísimo de tiempo, se han dado al traste con los avances que costaron mucho esfuerzo, con la lucha política que costó muchísimo trabajo, con la lucha que también costó mucho sacrificio. Pero sin embargo, tal parece que alguien o algunos, senadora presidenta, están emprendiendo una batalla exacerbada en contra del Estado mexicano, propiciando precisamente su debilitamiento orgánico y su pérdida de espíritu. Porque una forma de destruir las instituciones es vaciarlas precisamente de espíritu, de las razones por las cuales fueron forjadas en el momento de su creación. Hay que decirlo una vez más, la destitución arbitraria del fiscal especializado en delitos electorales, por estas razones que aquí se han discutido, no solamente pretende atentar contra la independencia, contra la eficacia, contra la autonomía de esta instancia, sino que, compañeras y compañeros senadores, lo que pone a prueba ahora es a otro órgano fundamental del país, para el funcionamiento del país, como lo es el mismo Senado de la República. Es decir, lo que hoy está a discusión no es solamente la FEPADE, o no es únicamente la FEPADE. Hoy discutimos, compañeras y compañeros, la propia viabilidad, la honradez y la utilidad del Senado de la República. Porque se está poniendo a prueba nuestra capacidad de análisis, porque se está poniendo a prueba nuestra determinación de poner un alto definitivo al autoritarismo rampante. Y por si fuera poco, compañeras y compañeros, se pasa por ácido el espíritu que debe caracterizar a cada uno de nosotros como representantes de nuestras respectivas entidades y en conjunto como defensores de la deliberación popular. Señoras senadoras, señores senadores, yo he insistido en que oponerse a esta destitución, por aquí calificada y por mí también como muy poco argumentada y presuntamente relacionada con otros actos de corrupción, no se trata, señoras, señores, no se trata ni de nombres ni de cultos a la personalidad. Contadas, de hecho, de verdad, no fueron ni serán contadas las ocasiones en que podremos estar en desacuerdo con decisiones tomadas por individuos. Ese no es el tema. La discusión trasciende eso. Va más allá de lo técnico, va más allá de lo jurídico. Es una discusión de cómo queremos, compañeras y compañeros, cómo queremos que funcione el entramado institucional de este país. Decidir si lo que queremos es limitar la discrecionalidad del poder para ocultar investigaciones o si lo que deseamos es transparencia en los procesos.
si lo que requerimos como pueblo es explicaciones, o bien permitimos que se haga y se deshaga en México al contentillo de un grupúsculo político. Compañeras y compañeros, creo que coincidimos muchos de los aquí presentes en que en México, en nuestro país, se necesita una FEPADE enérgica, pero sobre todo un Senado determinante, un Senado vigoroso, digno que escuche el clamor popular e interprete los deseos de nuestra gente. Si es así como ustedes piensan, yo así pienso, entonces, compañeras y compañeros, lo que tenemos que hacer es actuar en congruencia, porque entonces es prudente, es ético y responsable que este Senado se oponga a lo que hoy estamos viendo, la intención de dar por finiquitado un asunto que trae como verdadero trasfondo, aquí ya se ha dicho, la corrupción. O ya se le quiere dar carpetazo al tema de la corrupción, de los sobornos de Odebrecht. Aquí también se pretende ya deslindar a Emilio Lozoya. Aquí ya no se quiere hablar sobre cuáles son las reales facultades de un subprocurador a cargo de la PGR. Aquí se quiere olvidar si cumple o no con los requisitos constitucionales. Compañeras y compañeros, aunque a algunos no les guste, hay que decirlo, vivimos el peor momento del autoritarismo del PRI de Peña Nieto. Ese autoritarismo que hoy quiere callar las voces de las senadoras y senadores. En un tema que esperamos retomar, efectivamente, porque desde un principio escuchamos que esto se iría a la Junta de Coordinación. Es más, senadora, presidenta, debiésemos tener un receso hasta escuchar cuál es el planteamiento de la Junta de Coordinación Política. Si aquí hasta nos hacen realizar 2 sesiones al día, este es un tema trascendental y no nos vamos a ir de aquí hasta que este asunto se defina. Y no por defender cultos, personalidades. Este no es el tema de Santiago Nieto, este es un tema de legalidad. Dice el propio Santiago Nieto que es hombre de leyes. Pues en este Senado debemos ser también mujeres y hombres de leyes. Y si somos así, nosotros no podemos claudicar con esa responsabilidad y no podemos limitar el uso de la palabra a quienes desean venir aquí a la tribuna a manifestarse. Sí, ya sé que hay el riesgo de venir a escuchar aquí la demagogia de quienes están aquí y luego se van a cobrar sus cheques a no sé qué oficinas del Senado, porque lo que buscan es distorsionar, echar a perder, obstaculizar esta sesión. Compañeras y compañeros senadores, yo digo que nuestra responsabilidad es detener este embate en contra de la Constitución, detener este embate en contra de la Constitución y de las instituciones que se está fraguando desde el poder, desde Los Pinos, porque fue desde Los Pinos desde donde se tomó la decisión de destituir lo que ya preveíamos, que iba a haber una resolución en el caso de Odebrecht, lo dijo el propio exprocurador. Por eso reitero la convocatoria de detener el embate, es nuestra responsabilidad. Llegó la hora, compañeras y compañeros, senadora presidenta, llegó la hora de fortalecer la voz del pueblo. Llegó la hora de fortalecer la dignidad del Senado de la República y nunca más volver a poner de rodillas a esta institución que tiene un legado que estamos obligados a respetar y a preservar. Si ha de hacerse alguna pausa a esta sesión, insisto, senadora presidenta, es para conocer la resolución de esa sesión que supuestamente empezó hace un buen rato en la Junta de Coordinación Política. Los
las senadoras, los senadores del PT Morena estamos listos para asumir lo que corresponda en función de lo que aquí vengamos a escuchar. Es cuanto. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Héctor Flores Ábalos. Muchas gracias, senadora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Simplemente mi intervención es para tratar de precisar algunos temas que he escuchado a lo largo de este debate y que me parecen de fundamental importancia para poder orientar la discusión de lo que viene. Lo primero que yo preguntaría es si se agota la facultad de objetar por parte del Senado de la República con el desistimiento que ha manifestado el exfiscal Santiago Nieto. Y hago esta pregunta porque me parece de enorme relevancia discutir cuál es la facultad del Senado de la República en objetar esa decisión. Y es una facultad que está consagrada en el artículo 18º transitorio de la Reforma Política de 2014 y está igualmente consagrada en el artículo 102 de la Constitución. En mi opinión, honestamente, compañeras y compañeros, no me parece que haya ningún elemento para sostener que queda sin materia la objeción. La objeción se da fundamentalmente para descifrar si la decisión del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República fue apegada a derecho. Me parece que hay elementos de sobra para considerar que se trató de una decisión arbitraria. Hace rato algún compañero en el uso de la tribuna refería precisamente a esta facultad constitucional y remarcaba la palabra remover libremente. La remoción con esa libertad no llega al extremo de la arbitrariedad. La libertad a la que se refiere es el ejercicio de facultades discrecionales que deben apegarse al contenido y al sentido de la norma. No puede un funcionario, en ejercicio de esa pretendida suplencia, arrogarse facultades que están constitucionalmente reservadas al Procurador General de la República. No tiene capacidad este funcionario para haber tomado una decisión de esa naturaleza. De manera, compañeras y compañeros, que me gustaría... Permítame, senador Flores, permítame. Adelante. ¿Con qué objeto, senador Cárdenas? Si le pregunta al senador, si me permite una pregunta. ¿Admitiría usted una pregunta, senador Flores? Con mucho gusto. Adelante, senador Cárdenas. Gracias, senadora presidente. Compañero senador, evidentemente, si usted lee el escrito que envió el responsable del despacho, acusa en él el uso de la facultad que tiene. Y más adelante señala la violación al Código Federal. Correcto. Ahora entonces, usted no puede ser concluyente, porque no es autoridad jurisdiccional, para afirmar que actuó ilegalmente o extralimitándose de sus facultades quien se encuentra de responsable del despacho. Y esa fue la razón por la que yo señalé, porque las tesis de la Corte son muchas, pero inclusive señalé particularmente el reglamento de la PGR, que es muy claro, senador, y diáfano. Permítame, gracias, senador sí. Cárdenas, solamente suplicándole que haga la pregunta que quería hacerle al senador Flores. Con mucho gusto, senadora presidente, y me estoy basando en los argumentos legales y no pudiera ser de otra manera, si no quedaría descontextualizada mi pregunta. Tal vez sea un problema de gentes que fuimos a la Escuela de Derecho. Le solicito comprensión. Entonces, compañero senador, en él se advierte que ante la ausencia definitiva
el encargado del despacho asume a plenitud las facultades. Dicho esto, entonces, ¿estaría usted de acuerdo en que lo primero que tenemos que decidir y que debió de haber sido desde entonces era si este pleno, porque es una facultad para el pleno, decidía o no decidía hacer uso de la facultad que es opcional, que le establece de objetar o no objetar? Sería la primera pregunta. Perfecto. Y es para efectos de procedimiento. Agotado eso, lo otro que habría que considerar, y ahora entonces, al no ser nosotros un tribunal jurisdiccional, esto habría que dirimirse ante el Poder Judicial. Sería mi pregunta. Muchas gracias por su atención. Le agradezco sus consideraciones. Gracias, compañero senador. Gracias, presidenta. Y le agradezco igualmente la pregunta porque me permite reafirmar lo que comentaba hace un momento. Mire usted, el artículo 18º que le mencionaba yo, 18º transitorio de la reforma política, del decreto por el que se expide la reforma política de 2014, señala efectivamente que este funcionario, el titular de la FEPADE, puede ser removido libremente. Pero dice que puede ser removido libremente por el Procurador General de la República o por el Fiscal General de la República. Es una reserva constitucional, compañero senador. No hay posibilidad de que una ley reglamentaria, y mucho menos un reglamento interior de la Procuraduría General de la República, le arrogue facultades a este funcionario en suplencia para poderse él mismo establecer en la condición de la reserva que la Constitución le establece a un funcionario que pasa por un tamiz de control político y constitucional del Senado de la República. Y en ese sentido, le contesto la otra pregunta. La remoción libre a la que hace referencia el artículo constitucional es una libertad que dirige necesariamente al uso de facultades discrecionales, y las facultades discrecionales no pueden ser arbitrarias, es decir, no puede tenerse un ejercicio que en esa libertad abarque una decisión que se aparta del sentido de la norma. Y si me permite concluir, compañero senador, yo les diría y le diría a la Asamblea… Permítame, senador. Sí, senador Barbosa, ¿con qué objeto? Si me permite el senador hacerle una pregunta. ¿Permite usted la Con pregunta, mucho gusto. senador? Adelante. Senador, es usted un jurista, lo conocemos. Solamente corrobórenos ese ejercicio de remoción libre del titular de la PGR o del fiscal general. Le permite no fundar ni motivar, le permite violar los parámetros democráticos de una decisión, la racionalidad, la proporcionalidad, el debido proceso, o esa libre remoción tiene que ajustarse a cumplir esos parámetros democráticos. ¿Cuál es su respuesta y su opinión? Gracias, Adelante, compañero senador. Precisamente en el sentido de lo que yo mencionaba, el establecimiento de una libertad en la norma constitucional no hace sino referir a la utilización de facultades discrecionales. Y precisamente la discrecionalidad y la arbitrariedad se distinguen en un tema muy claro que tiene que ser el apego con el espíritu de la norma, que en este caso es el texto constitucional. Por esa razón me parece que la decisión de este funcionario encargado del despacho es abiertamente ilegal. Pero más aún, compañero senador, más aún, es una decisión que constituye una afrenta directa al Senado de la República. Es este Senado de la República el encargado de nombrar al titular de la FEPADE. Y es este mismo Senado de la República el encargado de nombrar al Procurador General de la República de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución y con la coparticipación del Poder Ejecutivo. De manera, compañeras y compañeros, que me permito sugerir para los siguientes días una agenda muy concreta. La primera, que tiene que ver con dilucidar, y si para eso se tiene que pedir la comparecencia de este funcionario que arbitrariamente ha tomado esta decisión, de dilucidar la legalidad de la decisión de la remoción. No es tema de objeción nada más. Lo segundo es
acordar con el Ejecutivo, de ser el caso que se trate de una decisión ilegal, acordar con el Ejecutivo la remoción inmediata de este funcionario. Y enseguida de eso, generar los acuerdos necesarios para procesar los nombramientos pendientes. Permítame, desde senador. el Procurador General de la República. Permítame, senador. Adelante. Un segundito. ¿Con qué objeto, senador Cárdenas? Solamente el comentario de que no se admiten diálogos. Si es una pregunta diferente, entonces tendría lugar, pero si es sobre el mismo tema, se constituiría en un diálogo, lo cual no sería procedente. No, senadora presidenta, es solamente para aclarar que el documento al que yo me referí es al que presentó ante este Senado el responsable encargado del despacho, y ahí funda y motiva su dicho, y no como lo han querido expresar aquí todos los que me han antecedido y están haciendo uso de la palabra. Gracias, señor senador. Adelante, senador. Le agradezco, senador. Como les decía, tendremos entonces que fijar una agenda muy concreta con base en las evidencias que tenemos a la mano. La primera es dilucidar sobre la legalidad de la decisión tomada por este funcionario de manera arbitraria. Y si efectivamente se confirma la ilegalidad, acordar con el Ejecutivo la remoción inmediata de este servidor público. En tercer lugar, me parece que es momento de generar las condiciones para acordar los nombramientos pendientes, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, compañeros. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Laida Sansores, del PT. Presidenta, compañeras, compañeros, en primer lugar, mucho debate, pero aquí estamos frente a un acto de un Peña cínico y autoritario en su versión extrema. El procedimiento es un mecanismo de control parlamentario de derecho público. Qué bueno que lo están aceptando. No es un procedimiento de derecho privado. Y claro, está bien que discutamos más ampliamente porque claro que hay materia. Y por encima de argucias y consideraciones legaloides, lo que está en el centro del problema, y es ahí donde no debemos equivocarnos, no es que si fue legal, que si no tenía el título, que no lo tiene, porque tú puedes titularte, pero todo título tiene que tener el control del Estado. Entonces, si no tiene cédula, todo lo que haya decidido desde octubre no vale. Pero por encima de esas argucias, yo decía, está en el centro del problema la transgresión de la moral pública. Peña ha sido una y otra vez un transgresor de la moral, que esto es indispensable en el ejercicio de la política. Queda claro, Peña es un inmoral y aquí también volvió a ratificar que es un delincuente. Lo mismo miente, que hace trampa, que usa dinero ilegal para sus campañas políticas, que protege a gobernadores ladrones, que acepta sobornos. Ahí está el meollo, está envueltos en escándalos de corrupción. Y aquí lo que pasó con la remoción del fiscal de la FEPADE, que más que una acción jurídica, es un acto de barbarie política, es que el señor Peña Nieto traga miedo y vomita rabia. Y hizo el berrinche y ni siquiera se dio el tiempo para guardar la gallardía y la simulación que acostumbran los priistas a hacer como que les siguen un proceso. No dio tiempo a nada y violaron el debido proceso.
pero entonces se persignan y los señores con toga, aquí senadores de Verde y PRI, ilegal, porque violó el debido proceso de Lozoya. Por favor, ¿y qué hizo el que se dice hoy procurador? Pues también violó el debido proceso de Santiago Nieto. Lo que decía el compañero Héctor hace un momento, sí, la remoción es libre, pero eso no le da la libertad para violar sus garantías. Entonces, si nosotros además echáramos a la calle a todos los ministerios públicos que violan el debido proceso, pues creo que estarían llenas y las procuradurías vacías. Creo que aquí lo importante es que se investigue, que se convoque al procurador sin título, a Santiago Nieto, y que se investigue, porque es un hombre que se ha distinguido por su capacidad y su honestidad. Y va contra la lógica que cuando tiene a todo el Senado, a toda la oposición digna de su parte, porque era evidente, era ilógico que se le destituyera por un hecho pueril, donde no se daban fundamentos. Todo está en un marco ilógico. Y entonces, claro que tiene uno sospecha, pero además evidencias públicas, porque ahí anda hablando su presidente del PRI y hay amenazas que qué tan hondas deben ser, pues hay que investigarlo. Y que sepa el señor del Verde, porque si ustedes ven a los compañeros del PRI, díganme cuántos han pasado aquí a defender o estar en contra del procedimiento. No, ellos siempre calladitos, no se despeinan, para eso tienen a sus mozos. Y ahí vi cuando el senador, muy respetado aquí, que se sienta junto al senador Gamboa, fue a pedirle al senador del Verde, pues que viniera a trapear el polvo. Y entonces él da la cara. Y si tiene usted pruebas, que la presente. Yo no soy Ministerio Público. Quienes deben de presentar las pruebas que el señor no ha sido amenazado como acostumbra este gobierno y nuestro sistema de justicia, de sacar bajo tortura o bajo presión una aceptación de culpabilidad, que ellos lo investiguen. Ellos son quienes nos tienen que demostrar que están bajo el marco de la ley. Yo solo quiero aquí terminar para decirles que Peña ya le vale madre las instituciones. Llegó al tope. Ya que le importa su popularidad, lo que le importa es estar aferrado al poder, porque siente que le está llegando el agua a los aparejos y se ve cercado. Aquí Peña Nieto dejó muy claro que la PGR nunca podrá ser, bajo un régimen presidencialista y autoritario, no puede ser autónoma ni independiente, y menos si no derogamos el artículo 89 en su fracción sexta, que yo no entiendo cómo este Senado, en esta legislatura, nosotros aprobamos que sea el Ejecutivo el que ponga y el que pueda quitar al Procurador de Justicia. ¿Esto cuándo vamos a tener autonomía? Se vuelven sus empleados más serviles y hoy lo estamos viviendo. Y ya nada más, aquí queda, Peña ha convertido a la PGR en su madriguera para protegerse él y a sus secuaces, a las ratas que lo acompañan y que han infestado la vida de este país. Necesitamos verdaderamente una fiscalía que sirva. Hoy más que nunca se hace vigente la demanda ciudadana. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora María del Pilar Ortega, del PAN.
Con su permiso, Presidenta. Señoras y señores legisladores, el debate en torno a esta decisión en la remoción del fiscal para la atención de delitos electorales no se trata únicamente o no debe verse únicamente como un simple ejercicio de determinar los méritos o fallas de un funcionario. Este debate va más allá, tiene un trasfondo muy grande que tiene que ver con la fortaleza de las instituciones de este país. En las últimas décadas, nuestro país ha venido transformándose en materia de Estado de Derecho. Y las reformas estructurales emprendidas han sido la respuesta al hartazgo social de un sistema autoritario y de un Estado sin pesos y contrapesos. México había emprendido el camino, no sin resistencias, hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho. En 2008, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional al sistema de justicia penal que recoge principios como la presunción de inocencia, la igualdad entre las partes, entre la visibilidad de la víctima. Para 2011, una gran reforma en materia de derechos humanos que establece el principio pro persona en el artículo 1 de la Constitución. Una reforma en materia política electoral en 2014, importante, que establece, por ejemplo, la figura del fiscal general de la República, con la cual se dota de autonomía al Ministerio Público de la Federación. En 2015, un Código Nacional de Procedimientos Penales que homologa estos principios del sistema penal acusatorio para dar una legislación única en materia procesal penal. No obstante, nada de ello parece importar. Y en una decisión de la cual no encontramos una justificación apegada a derecho, un funcionario sin control constitucional, sin control parlamentario, ha removido al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Este último, designado conforme a un procedimiento de carácter constitucional reglamentado en nuestra Constitución en la reforma política, posteriormente a la reforma política en 2014. Luego, cabe preguntarnos, ¿importó en la toma de esta decisión la transformación constitucional para dotar de las herramientas necesarias al sistema de justicia y hacer realidad el derecho de acceso a la justicia? Como ya se dijo, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2014, entre otras cosas, establece el tránsito de un Ministerio Público Federal dependiente del Ejecutivo Federal al de un órgano constitucional autónomo, y en la lógica de esta autonomía, como medida de tránsito, se estableció la existencia de dos fiscalías especializadas: la de atención a delitos electorales, la FEPADE, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. A estas dos fiscalías les fue establecido un régimen de tránsito diferenciado en el artículo 102, que aún está vigente, así como del artículo 102, que establece la reforma en febrero de 2014, que está publicada y que es el que está en el texto constitucional. Es decir, poseen un tratamiento constitucional absolutamente diferente, en el sentido que son funcionarios cuya base reglamentaria, como ya se dijo en esta tribuna, es el artículo 18º transitorio de la reforma constitucional. Es decir, la Constitución decidió establecer un mecanismo especial, que no solamente se estableciera el control parlamentario a estas dos figuras, a estas fiscalías especializadas, a las que se les da relevancia constitucional, sino que también se les establece reglas específicas en los artículos transitorios. Por ello,
coincidimos y ya lo señaló el senador Héctor Flores antes en esta tribuna. Hay que resaltar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento no pueden considerarse reglamentarios de esta disposición constitucional que establece normas concretas en sus artículos transitorios. La interpretación del mencionado artículo debe realizarse en la lógica de la transición de un órgano dependiente del Ejecutivo a uno autónomo. Precisamente, el constituyente en 2014 decidió dotar a las fiscalías especializadas en materia electoral y en materia de combate a la corrupción de una característica especial: ser nombrados por el Senado y removidos por el Procurador General de la República o, en su caso, dice la reforma, por el Fiscal General. Es lógico que no puede entenderse que esta atribución, que está establecida no en un reglamento, no en la Ley Orgánica de la Procuraduría, sino en la Constitución, debe atenderse tal cual establece la propia Constitución. Por lo tanto, la lógica en que surgen estas dos fiscalías especializadas se cimienta en un principio fundamental: control parlamentario a través de un mecanismo especial de designación. Por lo tanto, el procedimiento parlamentario que debe darse ante esta remoción tiene que ver justamente con la toma de la decisión y de su legalidad, es decir, la toma de decisión de quien está ostentando el cargo de encargado de la Procuraduría General de la República en un tema, en un funcionario, hacia un funcionario que tiene control parlamentario. El día de hoy, lamentablemente, estamos ante un escenario muy complicado, en medio de un gran debate conocido desde hace meses en torno a la necesidad que tenemos de un nuevo sistema de procuración de justicia, de un nuevo modelo de procuración de justicia ante las demandas de perfeccionamiento de nuestro sistema penal acusatorio, no porque esté mal diseñado, sino porque necesitamos revisar cómo se está implementando y que los operadores lo estén haciendo bien, y esto demanda la revisión de órganos como la Procuraduría de Justicia, las fiscalías y las policías, una demanda creciente por la necesidad de generar este perfeccionamiento ante las estadísticas de delitos, en donde vemos que en nuestro país hay una creciente violencia, donde hay una gran demanda ciudadana por mejores condiciones de justicia, donde tendríamos que transitar a perfeccionar este modelo de procuración de justicia. Lo que nos encontramos es que no tenemos hoy Procurador General de la República, que tenemos a un encargado de despacho de quien se señala, además, que no tiene los méritos para ejercer el cargo. No tenemos fiscal especializado en combate a la corrupción, porque está también pendiente una reforma en su diseño, y no tenemos tampoco hoy fiscal especializado en materia de combate a delitos electorales. En ese sentido, lo que está pasando hoy es un problema todavía de mayor fondo. Estamos debilitando a las instituciones cuando lo que tenemos que hacer es fortalecerse. Por lo tanto, la demanda del Partido Acción Nacional en el Senado es porque de manera urgente se proceda a continuar, a terminar, a concluir este proceso de objeción de la remoción para debatir sobre esta cuestión que implica un acto o no de legalidad. Y es lo que tenemos que discutir en el Senado de la República, pero tenemos que ir más allá. No podemos concluir el periodo ordinario de sesiones sin abordar el tema urgente que implica las reformas necesarias para perfeccionar el sistema de procuración de justicia. Tenemos también que exhortar al Ejecutivo a que a la brevedad emita una propuesta para tener hoy un Procurador General de la República, en tanto hacemos las reformas necesarias para poder pasar al régimen de la Fiscalía General de la República, y necesitamos revisar el diseño del artículo 102 para establecer mayor fortaleza a estas dos fiscalías especializadas, que serán fundamentales, y por eso el constituyente les dio esta relevancia. Y me refiero, por supuesto, a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales y a la Fiscalía en relación con actos de corrupción. Es necesario que este debate se dé pronto, la decisión se dé ya, y el Senado
en su conjunto genere las acciones necesarias para fortalecer esas instituciones, porque el diseño ahí está, pero lo que no está son las acciones concretas de quienes hoy toman las decisiones, sobre todo en el Poder Ejecutivo. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Héctor Larios. Se está agotando su tiempo, senador Larios. Descuide, voy a ser muy breve. ¿O menos? ¿15? Con el permiso de la presidenta. Solamente tres comentarios que me parece que son importantes que queden claramente establecidos. Primero, el artículo transitorio número 18 del 102 constitucional establece la facultad al Senado de objetar el nombramiento. Y este proceso de objeción se arrancó a solicitud de los grupos parlamentarios. No se arrancó, fue posterior, la carta del titular o extitular de la FEPADE, Santiago Nieto. De tal forma que el proceso continúa y solamente podría ser desactivado por acuerdo de los propios grupos parlamentarios o por acuerdo, mejor dicho, del Senado. Y este proceso tiene que terminar con una votación. Esto es muy importante. Tenemos que decidir si objetamos o no objetamos la decisión del encargado del despacho en la Procuraduría. Y eso solamente se puede saber si cada uno de los miembros del Pleno emite su voto a favor de la objeción o en contra de la objeción, independientemente de todas las dudas que pasen. Segundo, se ha dicho aquí que ahora corresponde a la Junta de Coordinación Política determinar el procedimiento. Hay que decir con claridad que la Junta de Coordinación Política no refleja la composición del Pleno. Todo el mundo sabe que en el Pleno hay mayoría de senadores diferentes al grupo del PRI y su aliado el Verde. Y en la Junta de Coordinación Política, el PRI y el Verde tienen por centésimas mayoría de votos. Es decir, la decisión de la Junta la toma el PRI y el Verde se adhiere a lo que diga el PRI. De tal manera que no podemos confiar en la Junta de Coordinación Política que tome una decisión prudente, puesto que será con una pírrica mayoría que no está respaldada por una mayoría en el Pleno. Y el último comentario. Me parece a mí que si ciertamente es sin pruebas, sin elementos, queda clarísimo que el gobierno del presidente Peña Nieto, que el propio presidente Peña Nieto prefiere los costos de la remoción y todo lo que signifique de ensuciar el proceso electoral, porque seguramente de ese tamaño es el miedo de la implicación que Odebrecht significa para el propio presidente de la República. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador Héctor Larios Córdoba. Corresponde en el turno de la tribuna a la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, pasamos varios días buscando cauces democráticos para resolver un tema fundamental para nuestro país, buscando frenar una orden arbitraria que pasó por encima de nuestra Constitución y menoscabo de las funciones del control del Senado de la República. Hoy esta discusión da un giro, pues nos enteramos de la decisión del doctor Santiago Nieto de no regresar a la FEPADE. Y en consecuencia es necesario plantear los términos de ilegalidad en el que se dio su remoción y sobre todo qué hay detrás de esa decisión del doctor Santiago Nieto
para no decidir regresar más a la FEPADE. Sin duda que esto es necesario, pues nos encontramos en la víspera de la sucesión presidencial y de la elección de más de 3,000 cargos a nivel federal y local. Por lo tanto, necesitamos dar certidumbre a las y los ciudadanos sobre las causas verdaderas que dieron origen a esta decisión. Y esto tomando en cuenta el contexto, pues el conflicto nace 2 días después de que el fiscal dio a conocer que se le pidió suspender la investigación que está dejando al descubierto el caso más grande de corrupción del sexenio, que apunta al desvío de millones de pesos hacia la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Si ya de por sí nuestro país está sin procurador y sin fiscal anticorrupción, ahora por una decisión que todo indica provino de Los Pinos, estamos sin fiscal electoral, mismo que en esta Cámara ratificamos con una mayoría de 95 votos a favor. Es claro que el gobierno federal quiere también un fiscal electoral a modo, que les permita hacer sus marrullerías electorales como siempre en la próxima elección y que deje impunes los actos de corrupción de Emilio Lozoya con la empresa Odebrecht, que involucran directamente el desvío de fondos a la campaña de Enrique Peña Nieto. La ley orgánica de la PGR señala que el Procurador General será suplido en sus ausencias por alguno de los subprocuradores y estos ejercerán sus atribuciones constitucionales, excepto el comparecer ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión en los casos y bajo las condiciones que establecen los artículos 69 y 93 de nuestra Constitución. Los titulares de la Fiscalía solo pueden ser removidos por el Procurador Fiscal General de la República, no por una persona distinta, y más aún que el titular de la FEPADE fue ratificado por el Senado de la República como un ejercicio de contrapeso hacia el Poder Ejecutivo. La ausencia del Procurador General de la República conlleva un trato jurídico especial, pues la remoción del fiscal electoral se llevó a cabo por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, quien se ostenta como encargado de despacho, supliendo la ausencia del procurador. Sin embargo, el procurador no se encuentra ausente, como fue argumentado por dicho funcionario, pues esto implicaría que el procurador estuviera cubriendo alguna comisión o una incapacidad médica. Tengámoslo claro, el procurador renunció, lo cual implica su separación definitiva del cargo. Por lo tanto, la remoción del titular de la FEPADE, firmada bajo la figura de suplencia por ausencia, nos hace preguntarnos ¿a quién suple? Si no existe titular, ¿a quién suplir? Por otra parte, el argumento central de remoción, en donde supuestamente se violó el Código de Conducta de la PGR, no es vinculante al caso, pues este no es una disposición normativa publicada en el Diario Oficial de la Federación. A todas luces se viola el debido proceso y no se da a conocer con claridad de qué se le acusa al extitular de la FEPADE y cuál es la supuesta responsabilidad administrativa en que incurrió. Así, nuevamente, desde el gobierno federal, con la complicidad de muchos, se consuma una remoción arbitraria, caprichosa e irrazonable a la luz de la legalidad. El titular de la FEPADE, a diferencia de los subprocuradores, tiene un estatus totalmente diferente que le da la Constitución en cuanto a su designación, autonomía y estabilidad. Su remoción debe estar lo suficientemente justificada como para motivar la causa por la cual se tomó una decisión de esta medida. Y bajo estos casos, solo el procurador, en un acto de autoridad,
fundado y motivado, no arbitrario, puede removerlo. Sin embargo, estamos frente a un acto totalmente nulo llevado a cabo por un encargado de despacho. Al carecer de la contundencia jurídica, no queda más que aproximarnos al elemento político central, es decir, el caso de corrupción más grande del sexenio, Odebrecht, que ha permeado las más altas esferas políticas del gobierno. Este es un caso emblemático de impunidad que debe perseguirse y sancionarse para dar credibilidad a nuestros ciudadanos del Estado de Derecho. No permitamos que un encargado de despacho transgreda el principio de legalidad que debe regir el servidor público. Los problemas que tenemos en materia de procuración de justicia no deben ser superados pasando por encima de nuestra Constitución. Hoy todo queda en la opacidad. Es necesario que desde esta Cámara demos respuesta a nuestras y nuestros ciudadanos sobre las razones para la remoción de Santiago Nieto y especialmente la constitucionalidad del proceso. Les invito a que trabajemos responsablemente sobre el antecedente que nos está dejando este caso, pues estamos en un entorno polarizado y tenemos que sacar de la sombra a una de las principales figuras de la autoridad en el marco de la coyuntura electoral que el próximo año viviremos en nuestro país. Es importante, desde luego, que este Pleno en su conjunto, no la Junta de Coordinación Política, porque desde luego la Junta no representa a este Pleno del Senado de la República. Para eso existimos diferentes fracciones partidarias que hoy estamos en contra todos de la decisión arbitraria del PRI y del Verde para remover a un fiscal que venía haciendo su trabajo de manera responsable y querer hacer ahora un cambio para dejar a un fiscal a modo que pueda ayudarles a hacer las porquerías que siempre han hecho para ganar las candidaturas que hoy tienen. Es cuanto, señor presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Mario Delgado. Gracias, presidenta. El día de hoy, la noticia en todo el mundo es la entrega de Paul Manafort, el ex jefe de campaña presidencial de Trump, al FBI, inculpado de conspiración y lavado de dinero por la intervención de Rusia en la elección de los Estados Unidos. Este caso puede llevar al impeachment del presidente Trump o a destituir al presidente, porque se ha descubierto que hubo dinero ruso en la campaña, dinero extranjero en la campaña presidencial de Donald Trump. Nuestro país está viviendo horas difíciles, horas muy difíciles en la historia democrática del país. Decían en las manifestaciones postelectorales en 2012, en las mantas, en las marchas, decía: quien inicia comprando la presidencia termina vendiendo al país. Y ahora que está a punto de descubrirse que además se compró la presidencia con dinero extranjero, vemos que están dispuestos a terminar destruyendo al país y a sus instituciones con tal de defender sus intereses y sus complicidades. Cuando detuvieron a Marcelo Odebrecht, cuando supo que iba a ser detenido Marcelo Odebrecht,
comentó que se necesitarían 3 celdas para él, para el expresidente brasileño y para la presidenta de Brasil. Cuando la injerencia brasileña en la elección del 2012 se acerca a Los Pinos, aquí el presidente ordena vaciar 3 oficinas para protegerse: la del fiscal general por hartazgo, la del fiscal anticorrupción por obstrucción y la del fiscal de delitos electorales por presión. Y el fondo de lo que va a decidir hoy el Senado son 2 nada más. 1, la posibilidad real de que tengamos en México fiscalías autónomas, libres de la presión política del Ejecutivo, y que con ello podamos empezar a revertir en este país el gran déficit de justicia que hay y la enorme corrupción en todos lados. Y el segundo asunto, estamos hablando ya del 2018. ¿Por qué? Porque la presencia del dinero extranjero en la campaña presidencial del 2012 por lo menos introduce la sospecha que en las políticas impulsadas por esta administración pudiera haberse estado bajo la presión o influencia de intereses extranjeros, de la injerencia brasileña. Y eso se llama conspiración, se llama traición a la patria, se llama menoscabo a la integridad nacional. Por eso más valdría que hubiera una investigación a fondo, como ocurre en Estados Unidos, de que la injerencia brasileña en la elección del 2012 no determinó la agenda privatizadora de Enrique Peña Nieto, cuando menos en la reforma energética, el mayor activo que tenían los mexicanos, porque eso sería conspiración y sería traición a la patria. Y también es el 2018, porque en caso de comprobarse la injerencia brasileña en la elección del 2012, el PRI perdería su registro. ¿Hasta dónde están dispuestos a mantener el poder y con ello el sistema de corrupción e impunidad? Parece que ya no hay límite, parece que es a costa de lo que sea, incluso del país y sus instituciones. Ningún presidente, ningún grupo de interés puede estar por encima de México. Señores y señoras senadoras, el Senado de la República no puede bailar al ritmo de Odebrecht ni de Peña Nieto. Les pedimos a los integrantes de la Jucopo que establezcan la posibilidad de que el Senado lleve a plenitud la objeción que la Constitución le garantiza en el procedimiento que se está llevando a cabo de remoción. Ningún presidente, ningún grupo de interés puede estar por encima de México. No traicionen a nuestro país. La patria es primero. Gracias. Gracias, señor senador. Compañeros senadores, hago de su conocimiento que las proposiciones referidas a solicitudes de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación para 2018 se turnarán directamente a la Cámara de Diputados. Los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al diario de los debates. Se cita la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, martes 31 de octubre a las 11 horas. Se levanta la sesión.